Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta. Bienvenidos y bienvenidas a la reflexión y meditación del Santo Evangelio del día de hoy, domingo 30 de marzo del 2025. Bienvenidos y bienvenidas y gracias a cada uno de ustedes por estar aquí presentes para que juntos nos alimentemos de la palabra del Señor, que es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida, de nuestro caminar, nos dice el Salmo 119, versículo 105. Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé sabiduría, inteligencia, prudencia, como dice allá en el libro de los Proverbios, capítulo 2, del versículo 1 en adelante, para que ustedes y yo, alimentados por la palabra del Señor, perseveremos en ella y demos mucho fruto, como dice allá en San Lucas capítulo 8, versículo 15, y dando mucho fruto, perseverando en la palabra de Dios, alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas, nos dice en la primera carta de San Pedro, capítulo 1, versículo 9. Comencemos, mis queridos hermanos y hermanas, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Les invito a orar. Repitan conmigo: Santo y Divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda tiniebla de confusión, toda distracción. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu ciencia, para que, alimentados por la palabra del Señor, perseveremos en ella, demos mucho fruto y alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración, la gloria, la honra, la alabanza, la exaltación, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 15, del versículo 1 al 3 y del versículo 11 al 32. Todos los publicanos y los pecadores se acercaban a él para oírle. Los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este acoge a pecadores y come con ellos. Entonces les dijo esta parábola. Un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo al padre: Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y él les repartió la herencia. Pocos días después, el hijo menor lo reunió todo y se marchó a un país lejano, donde malgastó su hacienda viviendo como un libertino. Cuando se lo había gastado todo, sobrevino un hambre extrema en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se ajustó con uno de los ciudadanos de aquel país, que le envió a sus fincas a apacentar puercos, y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los puercos, pues nadie le daba nada. Y entrando en sí mismo dijo: ¿Cuántos de los jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia, mientras que yo aquí me muero de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, pequé contra el cielo y ante ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, partió hacia su padre. Estando él todavía lejos, le vio su padre y, conmovido, corrió, se echó a su cuello y le besó efusivamente.
El hijo le dijo: Padre, pequé contra el cielo y ante ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos: Daos prisa, traed el mejor vestido y vestidle, ponedle un anillo en la mano y unas sandalias en los pies. Traed el novillo cebado, matadlo, y comamos y celebremos una fiesta, porque este hijo mío había muerto y ha vuelto a la vida, se había perdido y ha sido hallado. Y comenzaron la fiesta. Su hijo mayor estaba en el campo y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: Ha vuelto tu hermano y tu padre ha matado al novillo cebado, porque le ha recobrado sano. Él se irritó y no quería entrar. Salió su padre y le rogaba, pero él replicó a su padre: Hace tantos años que te sirvo y jamás dejé de cumplir una orden tuya, pero nunca me has dado un cabrito para tener una fiesta con mis amigos. Y ahora que ha venido ese hijo tuyo que ha devorado tu hacienda con prostitutas, has matado para él el novillo cebado. Pero el padre le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero convenía celebrar una fiesta y alegrarse, porque este hermano tuyo había muerto y ha vuelto a la vida, se había perdido y ha sido hallado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. En el capítulo 15 del Evangelio según San Lucas nos muestra la parábola de la misericordia. Hoy vemos cómo el Padre amoroso, con los brazos abiertos, espera a su Hijo que, arrepentido de su pecado, regresa a Él. Dice el Evangelio del día de hoy: Todos los publicanos y los pecadores se acercaban a Él para oírle. Los publicanos, los pecadores, se acercaban ¿a quién? A Jesús para oírle. Entonces aquí viene los fariseos a decir, dice: los fariseos y los escribas murmuraban. Miren, las murmuraciones, murmuraban diciendo: Este acoge a los pecadores y come con ellos. Entonces Jesús le dice la parábola del hijo pródigo. ¿Por qué? Porque dice Jesús: no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. No son los sanos que necesitan médicos, sino los enfermos. Marcos capítulo 2, versículo 17. Y los fariseos, ellos pretenden y piensan que solo ellos, por el hecho de apegarse tanto a la ley, a la Torá del Antiguo Testamento, piensan que ellos son quienes se van a salvar, piensan que ellos son superiores a los demás. Por ejemplo, en Lucas capítulo 18 del versículo 9 al 14, cuando sube el fariseo a orar y también sube el publicano, el fariseo ora de una manera muy prepotente, altanera, muy orgullosa: Señor, te doy gracias porque no soy como los demás y tampoco como este publicano. Yo doy el diezmo, yo ayuno. Mientras que el publicano ni siquiera se alzaba la cabeza, simplemente se golpeaba el pecho y decía: Señor, perdóname, que soy un pecador. Y el publicano, que se arrepintió de su pecado, que reconoció su pecado, que se arrepintió de su pecado, volvió como justificado. Ahí empieza, en reconocernos pecadores, número 1. Número 2, en arrepentirnos
en sentir ese dolor en nuestro corazón de haber ofendido a un Dios que es bondad infinita, a un Dios que es tan bueno. Y número tres, luego de reconocer nuestro pecado, arrepentirnos, viene que la conversión, el abandono de las malas acciones que me hacen pecar y el acercamiento al Señor a través del sacramento de la confesión. Por eso cuando nos vamos a confesar hay 5 pasos que no debemos de saltarnos ni uno. A ver, vamos a repasar. Primero es el examen de conciencia. Pensar no lo que yo pienso que es pecado, sino todo lo que va contra los mandamientos de Dios. Eso es pecado. ¿Qué es pecado? Pecado es desobediencia a los mandatos de Dios. Eso es pecado. Hacer un examen riguroso de conciencia. Número 2, dolor de corazón. Sentir en mi corazón el verdadero dolor de haber ofendido a un Dios que es tan bueno. Número 3, el propósito de enmienda. Si no hay el propósito de enmienda, la confesión no es completamente válida, porque no nos ayuda mucho el hacer un buen examen de conciencia, el sentir el dolor de corazón, pero no tener el propósito de abandonar el pecado que domina nuestra vida, sino seguir pecando y pensar, oh, como me confieso y mi pecado queda borrado y no pasa nada. No, no y no. El propósito de enmienda es muy, pero muy, importante. De hecho, dice el Catecismo de la Iglesia, si no hay propósito de enmienda, la confesión no es válida. El propósito de enmienda quiere decir que hacemos un propósito, que vamos a hacer todo lo que esté dentro de nuestro alcance, de no exponernos al pecado o a los pecados que dominan nuestra vida, peor aún, practicarlos. El propósito de examen de conciencia, dolor de corazón, propósito de enmienda, decir todos los pecados al confesor. Número 4, decir que todos los pecados a quién? Al confesor. Porque dice San Juan capítulo 20, versículo 23, a quienes ustedes perdonen los pecados le quedan perdonados, a quienes ustedes no perdonen los pecados le quedan sin perdonar. Si por vergüenza, por aberración no queremos decir un cierto pecado en el momento de la confesión, ese pecado no queda perdonado. Y si así nos acercamos al sacramento de la Eucaristía, a comer el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo en la Santa Misa, ¿qué sucede? Primera de Corintios capítulo 11 del versículo 27 al 29 dice que el que come indignamente el cuerpo y la sangre del Señor comete pecado contra el cuerpo y la sangre de Jesucristo y se traga su propia condenación. Esto es muy serio, mis hermanos. Decir todos los pecados al confesor. Y 5, cumplir la penitencia. Entonces repasamos otra vez. Pasos para confesarse. 5 pasos para hacer una buena confesión. 1, examen de conciencia. 2, dolor de corazón. 3, propósito de enmienda. 4, decir todos los pecados al confesor. 5, cumplir la penitencia. Muy bien. Entonces Jesús nos da la parábola del hijo, del hijo pródigo, que pide su herencia a su papá y su papá le da. De hoy en día hay muchos que viven en la espera de la herencia y muchos papás que lo dan. Dice la palabra de Dios en Eclesiástico o Siracides capítulo 33, versículo 24, que la herencia los padres no deben de dar hasta que mueran. Hasta que mueran no deben de dar la herencia. Muy importante. Entonces, ¿qué sucede? El hijo menor pidió su parte de su herencia, su papá le dio. Y él fue y vivió una vida de libertinaje. Libertinaje, una de las obras de la carne, lo que nos explica en Gálatas capítulo 5 del versículo 19 al 21 es el libertinaje, el hacer lo que yo quiero, con mi cuerpo, con mi vida, porque es mi vida. No es así. El Señor es dueño y autor de nuestra vida. Hechos capítulo 3 del versículo 14 al 15. Y no podemos hacer lo que quiero con mi cuerpo. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo
luego que hemos sido bautizados, se convierte en el templo del Espíritu Santo. Primera de Corintios capítulo 3 del versículo 16 al 17 dice, ¿no sabes que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Cualquiera que destruya su cuerpo, Dios lo destruirá a él. ¿Qué es destruir nuestro cuerpo? Con el alcohol, el cigarrillo, las drogas, la, este, los, la prostitución, todo lo que dañe a mi cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. E incluso a veces nosotros decimos, yo sé que este tal alimento hace mal a mi salud, pero como me gusta, voy a comerlo. No, tenemos que cuidar nuestra salud. Si queremos tener una buena salud, alimentémonos bien. Porque imagínense pedir al Señor, Señor, dame una buena salud y comer todo lo que a mí me hace mal. Es tentar al Señor. Es tentar al Señor. No tentarás al Señor tu Dios, dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 16. Muy importante. Entonces, él pide su parte de la herencia y va y vive como un libertino. Por eso él dice la palabra de Dios en Eclesiástico capítulo 15, versículo 14. Dios nos dio el libre albedrío y pone ante nosotros la vida y la muerte, el fuego y el agua, y dice, extiende tu mano hacia donde tú quieras. A veces nosotros le pedimos al Señor, Señor, dame esto, Señor, dame aquello, y no nos da, y nos ponemos angustiados. No entendemos algo. Efesios capítulo 3, versículo 20 dice la palabra de Dios que Dios tiene cosas mejores que Él darnos a nosotros y que nosotros pedirle a Él. Y antes de pedir lo que sea que le vayamos a pedir, tenemos que primero pedir la ayuda, la iluminación del Espíritu Santo, porque dice en Romanos capítulo 8, versículo 26, que ustedes y yo no sabemos qué pedir. Y que ahí es donde viene el Espíritu Santo que nos ayuda e intercede con gemidos inefables, intercediendo por nosotros. Muy importante. Dios siempre nos da lo que es necesario para nosotros, especialmente para nuestra salvación, especialmente para que alcancemos cada vez la paz y la santidad. Eso, mis hermanos y mis hermanas. Efesios 3:20, Dios tiene cosas mejores que Él darnos a nosotros que nosotros pedirle a Él. Entonces, el Padre, ¿quién representa aquí el Padre? Dios. ¿Quién representa aquí el Hijo pródigo? Nosotros, que nos alejamos siempre del Señor, a veces consciente, a veces inconscientemente. ¿Quién representa el hijo mayor? El hijo mayor, un hijo bueno, un hijo obediente, pero es envidioso. Pero él quiere solo él salvarse. Él, ya que su hermano menor ha ido y ha hecho lo que ha hecho, él dice, oh, no, él vuelve y tú le haces una fiesta y se irrita. Se irrita porque Dios es clemente con aquel que ha caído, con aquel que después de haber caído dentro en sí, reconoció su pecado, se reconcilió con Dios. Salmo 103, versículo 8 al 10, Dios es clemente, compasivo, lento a la ira, rico en misericordia. No nos trata a nosotros como se merecen nuestros pecados. Entonces, el punto de su conversión es cuando él entra en sí, luego de haber gastado su dinero con prostitutas, en una vida de libertinaje. Había acordado con un ciudadano de ahí para cuidar los cerdos y no tenía ni qué comer. Él entra en sí, muy importante. De entrar en sí, a ver, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué he hecho con mi vida? ¿A dónde estoy yendo con estas actitudes que estoy tomando? ¿A qué dirección estoy yendo? Y dice, él dijo, volveré a mi padre y le diré, pequé contra Dios y contra ti. El arrepentimiento. Y él no solamente se quedó en el pensamiento de esto voy a hacer, sino tomó acción, hizo. El arrepentimiento nos mueve a un cambio. Si no hay cambio, si no hay conversión, el arrepentimiento no es verdadero.
El arrepentimiento verdadero nos lleva ¿a qué? A un cambio. Primero, reconocemos, a ver, vemos con sinceridad mi situación de pecado. 2, nos arrepentimos. 3, nos convertimos, abandonamos aquel pecado para acercarnos a Dios. Entonces, si no hay abandono del pecado, aunque estemos arrepentidos, no estamos haciendo mucho. Es fácil decir, lo siento, disculpa, pero si seguimos haciendo la misma acción, entonces ¿en qué estamos? Se necesita el cambio. Él regresó a su padre le espera ¿con qué? Con los brazos abiertos y le dice a sus siervos, ¿quiénes son los siervos de Dios? Los sacerdotes. Los sacerdotes a manera de Melquisedec que Jesús instituyó en la última cena en Lucas capítulo 22 del versículo 19 al 20. Ellos son los servidores y dice rápido y les dice, pero el padre dijo a sus siervos, daos prisa, traed el mejor vestido y vestidle, ponerle un anillo en la mano y unas sandalias, ponerle una nueva vestimenta. Quita que lo viejo quede atrás y empiece lo nuevo, como dice en 2 Corintios 5:17. El que está en Dios es una nueva criatura. Luego su hijo mayor que regresaba del campo escucha la fiesta, escucha la celebración que el padre está haciendo por el hijo que ha, ha- ha- ha regresado con vida. Él se siente irritado, pero si él ya pecó, ¿cómo es que Dios le perdona? Eso no entendemos muchos, que Dios es un Dios misericordioso. E incluso cuando nosotros vivamos una vida por más santa que sea, dice 1 Corintios 10:12, el que esté firme, cuídese de no caer. Entonces, nunca creamos el que cree estar firme, cuídese de no caer. Dice Jesús allá en Mateo 26:41, el espíritu es pronto, pero la carne es débil. Entonces hay que tener cuidado y no debemos nosotros de menospreciar la misericordia del Señor que muestra a través de perdonar a nuestros hermanos que se arrepienten, que estando muertos en la vida de pecado, han vuelto a la vida, se han convertido. Y a veces muchos dicen, oh, pero yo te conozco a ti, antes tú eras esto y aquello, es imposible que has cambiado. Se ve que no entienden el amor de Dios y el poder de Dios, que tiene poder para cambiar y darnos un corazón nuevo. En esta cuaresma pidámosle al Señor, como dice ahí en Ezequiel capítulo 36, versículo 26, Señor, que nos quite este corazón de piedra que es duro para creer y recibir y dejar que la palabra de Dios se encarne en él y nos dé un corazón de carne. Pidámosle al Señor, como dice en el Salmo 51, versículo 12, Señor, crea en mí un corazón nuevo y acerquémonos a los siervos de Dios, que son los sacerdotes para el sacramento de la reconciliación, para reconciliarnos con el Señor y luego participar dignamente del sacramento de la Santa Eucaristía. Escuchen como dice 2 Corintios capítulo 5 del versículo 18 en adelante. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo por Cristo y nos confió el ministerio de la reconciliación. El trabajo de la reconciliación, Dios confió ¿a quién? A sus apóstoles. Juan 20:23. A quienes ustedes perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes ustedes no les perdonen los pecados, les quedan sin perdonar. Entonces Jesús encomendó ese ministerio, ese trabajo, esa tarea. ¿A quién? A sus apóstoles y sus sucesores. Aquí está hablando San Pablo. Yo les pregunto, ¿San Pablo era uno de los 12 apóstoles? Claro que no. Él viene muchos años después. Entonces, ¿cómo él dice que escuchen él como dice? Dice, porque en Cristo estaba Dios reconciliando al mundo consigo y no tomando en cuenta las transgresiones de los hombres, sino poniendo en nosotros la palabra de la reconciliación.
Escuche cómo dice San Pablo, segunda de Corintios 5:20. Somos pues embajadores de Cristo. ¿Qué dice San Pablo? San Pablo, eres un embajador ¿de quién? De Cristo. ¿A quién encargó Jesús el ministerio de perdonar los pecados? A los apóstoles, Juan 20:23. Entonces, ¿cómo es que San Pablo, si no era parte de los 12 apóstoles, cómo es que él dice somos embajadores de Cristo? Y siempre cuando él se presenta en sus cartas a los Corintios, a los Tesalonicenses, a los Gálatas, dice yo Pablo, apóstol de Cristo. Y si él no era parte de los 12, ¿cómo él se dice que es apóstol de Cristo? ¿Será que él se autonombró solo? Él dijo desde hoy en adelante yo voy a ser apóstol de Cristo. No, mis hermanos, no es así. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, del versículo 2 al 3, a él le imponen las manos. Eso se llama la sucesión apostólica. Una vez que a él le impone las manos, él recibe el Espíritu Santo y empieza su ministerio, empieza su trabajo evangelizador a través de la imposición de las manos. No es como que él se autonombra apóstol. No, no, no. Uno, no era parte de los 12. Dos, no se autonombra apóstol. Entonces, ¿cómo es que él se llama apóstol? A través de la imposición de las manos. Eso se llama sucesión apostólica. Muy bien. Cabe decir, los obispos, los sacerdotes son los sucesores de los apóstoles, que a lo largo de la historia ellos han recibido esa sucesión a través de la imposición de las manos de sus antecesores. Muy importante. Entonces dice San Pablo, somos pues embajadores de Cristo, como si Dios exhortara por medio de nosotros en nombre. Miren, vamos a leer esto suave. Dice, somos pues embajadores de Cristo. O sea, los sacerdotes, los obispos son los embajadores de Cristo, los representantes de Jesucristo aquí en la tierra. Somos pues embajadores de Cristo. Como si Dios exhortara por medio de nosotros. Como si Dios exhortara por medio de nosotros. O sea, a través de ellos Dios actúa. Dios está actuando a través de sus embajadores, los obispos, los sacerdotes, en el ministerio de la reconciliación. Como si Dios exhortara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os suplicamos, reconciliaos con Dios. Dice San Pablo, en nombre de Cristo os pedimos, os rogamos, os suplicamos, reconciliaos con Dios. ¿Cómo? A través del sacramento de la reconciliación. Te recomiendo que averigüe en su parroquia, a la parroquia que usted pertenece. En esta Semana Santa hay horarios de confesión. Es importante que nos acerquemos al sacramento de la confesión. Mínimo una vez al mes. Mínimo. Mínimo una vez al mes. Porque siempre pecamos. De pensamiento, palabra, con obra. De omisión. Siempre pecamos. ¿Y cómo nos limpiamos de ese pecado, de esos pecados que manchan nuestra alma? A través del sacramento de la reconciliación. Como dice Hebreos capítulo 3, versículo 7. Si hoy escuchamos la voz del Señor, no endurezcamos nuestro corazón. Acerquémonos al sacramento de la reconciliación. Reconciliémonos con Dios, mis queridos hermanos, en esta Cuaresma. Les envío un abrazo de corazón a corazón. Que Dios les bendiga. Que la bienaventurada siempre Virgen María interceda por todas vuestras necesidades, por las necesidades de vuestra familia, las necesidades de vuestros seres queridos y las necesidades del mundo entero. Y también por las necesidades de vuestros y nuestros enemigos. Dice la palabra de Dios que tenemos que orar siempre por todos, por nuestros amigos y por nuestros enemigos también. Que Dios les bendiga y les proteja. Les habló su hermano Carlos Pauta. Gracias por participar de la reflexión y meditación del Evangelio del día. Como dice en Números capítulo 6, versículo 24, que el Señor te bendiga y te proteja.